Javier extiende el cheque de gerencia por $1.000.000 a Guadalupe con mano firme, pero sus ojos lo traicionan, revelando un desespero que ni él mismo comprende. Tómalo, renuncia, olvídame y haz de cuenta que jamás me conociste. Su voz es fría, calculadora, la misma voz que ha usado para cerrar negocios multimillonarios y para despedir ejecutivos sin inmutarse, para construir un imperio hotelero que abarca 3 continentes. Pero esta vez, por primera vez en sus 38 años, Javier Montemayor siente miedo. Miedo de una empleada doméstica de 28 años, que usa un uniforme azul marino descolorido por el cloro y cuyos ojos color café parecen ver algo en él. Algo que ni siquiera sus terapeutas de $500 la hora han logrado descifrar. Guadalupe Ramírez observa el cheque de gerencia. $1.000.000. Suficiente para pagar 3 años de alquiler del jacal, donde vive con su hija de 4 años. Suficiente para comprar comida sin tener que elegir entre arroz y frijoles. Suficiente para llevar a Elena al médico particular en lugar de esperar 6 horas en el centro de salud público. Sus manos tiemblan, no por las manos ásperas de limpiar, sino por algo que siente crecer en su pecho desde el primer día que pisó esta mansión de 1.200 metros cuadrados en La Recoleta. Algo que no tiene sentido. Algo que la asusta más que la pobreza misma. Ella toma el cheque. Javier respira aliviado por una fracción de segundo, hasta que Guadalupe hace algo que nadie jamás ha hecho en su vida. Ella rasga el cheque por la mitad. El sonido del papel rompiéndose resuena en el despacho de mármol de Carrara como un disparo. Y entonces ella susurra, con lágrimas corriendo por su uniforme barato: no quiero tu dinero. Javier, te quiero a ti. Los 2 pedazos del cheque flotan en el aire por un instante eterno, y cuando tocan el suelo de mármol frío, ambos ven una plaza medieval, una multitud gritando, un hombre de rodillas con las manos atadas, una mujer de vestido rojo bordado corriendo, impedida por guardias, una espada siendo levantada y la voz de ella atravesando 8 siglos. Te encontraré en cada vida. Javier se desploma en la silla de cuero italiano de $12.000. Su rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. Guadalupe está arrodillada en el suelo, sus manos sobre el pecho, su respiración acelerada. Ambos acaban de ver lo mismo imposible. Pero antes de entender lo que acaba de suceder en este despacho, donde el aire acondicionado mantiene exactos 22 grados y el silencio es roto solo por el zumbido discreto del sistema de sonido Bose integrado. Necesitamos retroceder a 3 semanas atrás, retroceder al día en que Guadalupe Ramírez tocó por primera vez el timbre de bronce pulido de la mansión Montemayor. Y cambió el destino de 2 almas que se han buscado durante 800 años. ¿Alguna vez has sentido que conoces a alguien desde hace mucho más tiempo del que realmente lo conoces? ¿Alguna vez has mirado a los ojos de un extraño y has sentido un escalofrío que no puedes explicar? ¿Una familiaridad que desafía la lógica? Una sensación de que esa persona lleva algo tuyo que se perdió hace tanto tiempo, que ni siquiera recuerdas cuándo. Tal vez lo hayas descartado como imaginación. Tal vez te hayas reído de ti mismo. Pero lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar todo lo que crees sobre el tiempo, el destino y la naturaleza de las conexiones que trascienden vidas. Era 3 de octubre. Un lunes común en Buenos Aires, cuando Guadalupe Ramírez despertó a las 5 de la mañana en el jacal de 1,5 cuartos del asentamiento irregular La Esperanza.
Elena aún dormía en el colchón delgado que compartían. Su cabello castaño esparcido en la almohada sin funda, la respiración suave de quien aún no conoce las preocupaciones del mundo adulto. Guadalupe la observó por un momento, grabando ese rostro de ángel en su memoria, porque hoy sería su primer día en la casa de los Montemayor, y no sabía si lograría mantener el empleo. Ya había perdido 4 trabajos en 6 meses, no por incompetencia, sino porque los patrones siempre querían lo mismo. Y Guadalupe siempre se negaba. Ella podrá ser pobre, podrá necesitar desesperadamente dinero, pero hay cosas que ninguna cantidad puede comprar. Ella dejó a Elena con la vecina doña Carmen, una señora de 70 años que cuidaba a 5 niños del asentamiento por 20 pesos al día y amor de sobra para compensar la falta de recursos. Tomó 2 autobuses, 1 hora y 40 minutos de viaje, saliendo de la pobreza extrema del sur hasta la riqueza obscena del norte de Buenos Aires, donde las casas tienen más baños que familias, tiene todo el asentamiento. Bajó en la parada frente al barrio cerrado Nordelta. Mostró el documento en la garita. El guardia de seguridad la miró de arriba a abajo con ese desprecio disfrazado de procedimiento. Ella conocía bien esa mirada. Es la misma que recibe en todos lados, la mirada que dice: «Tú no perteneces aquí». La mansión Montemayor era la quinta de la cuadra. Un palacio moderno de 3 pisos con fachada de vidrio espejado y jardines que parecían sacados de una revista europea. Guadalupe tocó el timbre a las 7 de la mañana en punto, conforme a las instrucciones de la agencia. La puerta fue abierta por una mujer de 50 y tantos años, cabello recogido en un moño severo, tailleur gris impecable. Mercedes, la ama de llaves principal. Ella no sonrió. «Eres la nueva. Veremos cuánto duras. Pasa». El interior de la casa era aún más intimidante que el exterior. Piso de mármol que reflejaba como espejo. Escalera doble con barandal de hierro forjado. Lámpara de cristal Baccarat que costaba más de lo que Guadalupe ganaría en 10 vidas. Obras de arte en las paredes que ella no reconocía, pero que claramente valían fortunas. Y un silencio profundo, pesado, como si la casa fuera un mausoleo lujoso donde la vida se había olvidado de entrar. Mercedes condujo a Guadalupe en un recorrido rápido y frío. Sala de estar que nadie usa. Comedor que recibe invitados una vez al mes. Cocina industrial con electrodomésticos alemanes de última generación. Lavandería más grande que el Jacal de Guadalupe. 6 baños, 8 habitaciones, gimnasio particular, sala de cine, piscina climatizada en el jardín y finalmente el despacho del señor Montemayor en el 2.º piso. Allí no entras sin autorización, allí no tocas nada. Allí no lo miras a menos que él te hable. ¿Entendiste? Guadalupe asintió. Ella había trabajado en casas ricas antes. Conocía las reglas no escritas. La empleada es invisible. La empleada no tiene opinión. La empleada sonríe, hace el trabajo y se va. Pero cuando Mercedes abrió la puerta del despacho solo para mostrar dónde estaba, solo por 3 segundos antes de cerrarla nuevamente, Guadalupe sintió algo extraño. Un vértigo, un apretón en el pecho. Como si ese lugar, esa sala que ella nunca había visto antes, llevara una memoria que no era suya. O tal vez sí lo era. De un tiempo tan distante que no debería ser posible recordar. Javier Montemayor no estaba en casa esa primera mañana.
Estaba en Sao Paulo cerrando la adquisición de una cadena de hoteles boutique. Guadalupe trabajaba en silencio, limpiando baños que ya estaban impecables, pasando el trapo por pisos que brillaban como el sol, organizando adornos de cristal y porcelana con una delicadeza innecesaria. Doña Carmen la vigilaba como un halcón, señalando cada error, cada vaso con una mínima marca, cada cojín que no estaba perfectamente alineado. Pero Guadalupe aguantaba, porque Esmeralda necesitaba leche, porque el alquiler se vencía en 5 días, porque no tenía otra opción. Al final del día, mientras guardaba los productos de limpieza en el armario del lavadero, Guadalupe notó algo que la hizo detenerse. En la pared del pasillo trasero, entre la cocina y el lavadero, había una hilera de fotografías antiguas enmarcadas, fotos de familia, generaciones de los Montalvo, y en una de ellas, una foto sepia descolorida que parecía tener más de 100 años. Había un hombre joven con bigote y traje antiguo. El rostro era diferente, la época era diferente, pero los ojos eran inconfundibles. Ella conocía esos ojos. ¿De dónde? ¿De cuándo? ¿Por qué? Doña Carmen apareció detrás de ella como un fantasma silencioso. Esa es la foto de don Rodrigo Montalvo, el fundador de la familia. 1875. Comerciante de especias que hizo una fortuna importando canela y pimienta de la India. Murió joven, 39 años. Nunca se casó. Dicen que perdió al gran amor de su vida y nunca se recuperó. Ahora deja de mirar cosas que no te incumben y vete. Regresa mañana a las 7. Guadalupe salió de la mansión a las 6 de la tarde. Tomó los 2 colectivos de vuelta. Recogió a Esmeralda en casa de doña Carmen. Preparó una cena sencilla de arroz con huevo. Bañó a su hija usando agua fría porque el calentador se había descompuesto. Acostó a Esmeralda y se quedó despierta hasta la medianoche tratando de entender por qué no podía sacar esos ojos de esa fotografía antigua de su cabeza. ¿Por qué sentía que conocía a ese hombre? ¿Por qué su corazón se aceleraba al pensar en él? Ella no creía en la reencarnación, no creía en el destino, no creía en las almas gemelas. Guadalupe Ramírez creía en el trabajo duro, en las cuentas por pagar y en la supervivencia. Pero algo dentro de ella, algo que no sabía cómo nombrar, comenzaba a despertar. Fue el martes, su segundo día de trabajo, que Guadalupe Ramírez y Javier Montalvo se encontraron por primera vez. Él llegó a las 8:30 de la mañana conduciendo un Porsche Panamera negro que costaba el equivalente a 50 años de su salario. Entró por el garaje, subió directo a la oficina, cerró la puerta. Guadalupe estaba limpiando el espejo del hall de entrada en la planta baja cuando escuchó sus pasos en la escalera. No lo vio, pero lo sintió. Sintió la presencia de alguien en la casa. Alguien que cambiaba el aire, alguien que cargaba un gran peso. Doña Carmen le dio las instrucciones. Hoy el señor Montalvo está en casa. Trabaja en silencio. No interrumpas. No hagas preguntas. A las 10:30 le llevas el café a la oficina. Toca 3 veces. Entra solo si él te lo indica. Deja la bandeja en la mesita lateral. No lo mires a los ojos, no hables a menos que él te pregunte algo. A las 10:30 en punto. Guadalupe preparó la bandeja conforme doña Carmen le había demostrado. Café expreso doble en taza de porcelana Hermes, 2 galletas de almendra importadas en un platito de plata, vaso de agua mineral San Pellegrino, servilleta de lino blanco almidonado doblada en un triángulo perfecto. Sus manos temblaban al cargar la bandeja escalera arriba. No por nerviosismo de servir a un patrón rico,
sino por algo que no conseguía nombrar. Un presentimiento, un miedo, o quizás una expectativa que no tenía sentido alguno. Ella tocó 3 veces en la puerta de la oficina. Adelante. La voz era grave, masculina, cansada. Guadalupe abrió la puerta y entró. Javier Montalvo estaba sentado detrás de una mesa de madera maciza que parecía haber sido tallada de un árbol centenario. Él usaba camisa social blanca con las mangas arremangadas, corbata aflojada, cabello negro levemente canoso en las sienes, barba de 2 días, ojos castaño oscuros fijos en la pantalla de una laptop. Él no levantó la mirada cuando Guadalupe entró. «Déjalo ahí». Ella caminó silenciosamente por la alfombra persa hacia la mesita lateral. Colocó la bandeja. Se volteó para salir. Y entonces Javier levantó los ojos. El tiempo se detuvo. No es una expresión literaria. No es exageración dramática. El tiempo literalmente pareció detenerse. Javier levantó los ojos de la pantalla de la laptop y encontró la mirada de Guadalupe. Y el aire salió de sus pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Se puso pálido. Se levantó de la silla tan bruscamente que cayó hacia atrás con un estruendo. Guadalupe dejó caer la servilleta de lino que aún sostenía. Ambos quedaron paralizados. 3 metros de distancia. Una oficina moderna en Buenos Aires. 2 completos extraños. Pero los ojos se reconocieron. Javier rompió el silencio primero, con la voz ronca. «¿Quién eres tú?» Guadalupe sintió las palabras salir antes de conseguir procesarlas. «Yo te conozco». «Imposible. Es el primer día que estoy en casa desde que tú empezaste. Lo sé, pero te conozco, de algún lugar, de algún momento». Javier pasó la mano por su cabello, un gesto de frustración que hacía desde niño cuando algo lo desestabilizaba. «Esto no tiene sentido. Sal, por favor, sal». Guadalupe salió, pero sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la pared del pasillo, del otro lado de la puerta. Javier Montalvo se sentó en el suelo de la oficina, de espaldas contra la mesa de madera maciza, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que estaba teniendo un ataque cardíaco. Él no creía en el amor a primera vista. No creía en conexiones místicas. Javier Montalvo construyó un imperio con lógica, números, estrategia. Pero algo acababa de suceder en aquella oficina que desafiaba toda lógica. Él había mirado a los ojos de aquella empleada de uniforme azul marino y sentido como si hubiera encontrado algo que estaba buscando toda la vida, sin saber que lo buscaba. Durante el resto de aquella tarde, Javier evitó salir de la oficina. Pidió que doña Carmen le llevara el almuerzo. Trabajó hasta las 8 de la noche. Se saltó la cena. Escuchó cuando los pasos de Guadalupe bajaron la escalera a las 6 de la tarde. Esperó el sonido de la puerta principal cerrándose. Solo entonces él bajó. Encontró a doña Carmen en la cocina preparando té de manzanilla. Él nunca había conversado sobre empleadas con doña Carmen antes. Ella gestionaba la casa. Él no se involucraba. Pero esta vez él preguntó, tratando de sonar casual: «La nueva, ¿cómo se llama?». Doña Carmen lo miró con sorpresa mal disimulada. «Guadalupe Ramírez, 28 años, madre soltera, una hija de 4 años, vive en el asentamiento irregular La Esperanza. Vino por la agencia, referencias limpias. ¿Por qué? Solo curiosidad. Y entonces, porque no conseguía detenerse. ¿Es casada? Soltera. El padre de la niña las abandonó cuando la niña nació.
¿Por qué el interés? Ningún interés. Apenas asegurándome de que la casa esté en orden. Buenas noches. Doña Carmen. Subió al dormitorio principal en el tercer piso. Una suite de 100 metros cuadrados con vista al río. Jacuzzi. Un vestidor más grande que la mayoría de los departamentos de San Telmo. Se dio una ducha fría. Intentó dormir. A las 2 de la mañana seguía despierto mirando el techo, incapaz de quitarse esos ojos cafés de la cabeza. A las 3 de la mañana desistió de dormir. Bajó a la oficina, abrió la laptop e hizo algo que nunca había hecho. Tecleó en la búsqueda. ¿Por qué sientes que conoces a alguien que acabas de conocer? Los resultados fueron pura pavada. Alma gemela, vidas pasadas, conexión kármica, tonterías New Age para gente débil que necesita inventar magia para lidiar con la realidad. Javier cerró la laptop con fuerza. Él no era una persona débil, no necesitaba magia, necesitaba control. Y por primera vez en 38 años, Javier Montalvo estaba perdiendo el control. Cuando Guadalupe llegó el miércoles, Javier estaba preparado. Había dormido 2 horas, tomado 3 cortados, repetido para sí mismo 50 veces. Es solo una empleada. Estás cansado, estás estresado. Imaginaste la intensidad del momento. No significa nada. Se quedó en la oficina toda la mañana. A las 10:30, escuchó que tocaban la puerta. 3 veces. Adelante. Guadalupe abrió la puerta. Cargó la bandeja hasta la mesita lateral y esta vez no lo miró. Dejó el café, se dio la vuelta y se fue. Javier odió eso. Odio que ella no lo hubiera mirado. Odio el alivio que sintió. Odio la decepción que vino justo después. Tomó la taza de café, se la llevó a la boca y se dio cuenta de que la mano de ella había tocado esa misma taza minutos atrás. Colocó la taza de vuelta, incapaz de beber. Esto es insano. Te estás volviendo loco. Javier, necesitas vacaciones, necesitas un psiquiatra, necesitas olvidar los ojos cafés de esa mujer que está poniendo tu mente de cabeza. El jueves, Guadalupe estaba limpiando el piso de mármol del recibidor cuando Javier bajó a almorzar. Necesitaba salir de la oficina antes de que enloqueciera. Pasó junto a ella sin decir nada, pero en el último escalón de la escalera tropezó. No era típico de él. Javier Montalvo no tropezaba, pero tropezó. Y Guadalupe, que estaba a 3 metros de distancia, soltó el trapo de piso y corrió para ampararlo por puro instinto. La mano de ella tocó el brazo de él. Y entonces sucedió por primera vez. Un flash, una imagen demasiado rápida para procesar completamente. Una plaza, piedras antiguas, sol fuerte, gente gritando y una sensación avasalladora de pérdida, de injusticia, de algo terriblemente mal. Javier se apartó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «No me toques». Guadalupe retrocedió, asustada. «Disculpe, señor. Solo quería ayudar. No necesito tu ayuda. Vuelve al trabajo». Pero las manos de Javier temblaban, y Guadalupe lo notó. Ella siempre notaba cosas que nadie más notaba, como la soledad en los ojos de él, como la tensión en los hombros de él, como el hecho de que un hombre con una mansión de millones vivía completamente solo, sin familia, sin amigos, sin amor. Él tenía todo y no tenía nada, así como ella no tenía nada, pero tenía a Elena, y eso era todo. El viernes, una semana después de que Guadalupe hubiera empezado a trabajar en la mansión Montalvo, Javier tomó una decisión. Necesitaba resolver aquello.
Necesitaba recuperar el control. Entonces hizo lo que siempre hacía cuando algo lo incomodaba. Intentó comprar la solución. Llamó a Guadalupe a la oficina. Mercedes lo miró con sorpresa, pero no cuestionó. Cuando Guadalupe entró en la oficina a las 4 de la tarde, Javier estaba de pie junto a la mesa, recargado en ella con los brazos cruzados. La postura de un hombre acostumbrado a negociar y vencer. Guadalupe: ¿correcto? Sí, señor. ¿Usted tiene una hija? Tengo. Elena, 4 años. Debe ser difícil mantener a una niña con un sueldo de empleada doméstica. Sí, señor. Quiero ofrecerle algo. Un bono. 2,000 pesos extras por semana. Guadalupe parpadeó, confusa. ¿Por qué? Porque usted trabaja bien, porque quiero garantizar que se quede. Gracias, señor Montalvo, pero no necesito un bono. Solo necesito trabajar con dignidad y recibir el salario justo que combinamos. Javier no esperaba esa respuesta. Nadie rechazaba dinero de él. Nadie. 2,000 pesos extras pueden hacer la diferencia en la vida de su hija. Mejor escuela, mejor ropa, mejor alimentación. ¿Por qué rechazar? Y fue en aquel momento, aquel viernes a las 4:07 de la tarde, que Guadalupe dijo la cosa que cambiaría todo. Porque, señor Montalvo, yo no necesito su lástima. No necesito su dinero extra. Yo necesito respeto, respeto a mi trabajo, respeto a mi esfuerzo. Yo no soy proyecto de caridad, soy profesional. Y si usted está ofreciendo dinero extra es porque quiere algo, y sea lo que sea, la respuesta es no. Javier se quedó sin palabras. Nadie nunca le había hablado de esa forma. Nunca. Y parte de él se enfureció, pero otra parte, una parte que no quería admitir, quedó impresionada. «Puede retirarse», susurró él. Guadalupe salió, y Javier se quedó solo en la oficina, mirando por la ventana de cristal hacia el jardín perfectamente cuidado, hacia la alberca que él nunca usaba, hacia la vida de lujo que se sentía cada vez más como una prisión de oro. ¿Por qué aquella mujer lo irritaba tanto? ¿Por qué ella lo afectaba de forma que nadie más conseguía? ¿Por qué? Por primera vez en años. Él sentía algo más allá del vacío mecánico de despertar, trabajar, dormir, repetir. Esa noche, Javier soñó. No era un sueño común. Era demasiado vívido, demasiado real. Él estaba en una plaza de piedras antiguas. Sol abrasador, olor a caballos y estiércol y miedo. Tenía cadenas de hierro pesadas en los pulsos, gente alrededor gritando traidor, ladrón, muerte. Y entonces él la vio, una mujer de vestido rojo bordado corriendo en dirección a él, guardias sujetándola, ella gritando, «No, por favor, no». El rostro de ella, los ojos de ella, era Guadalupe, pero no era, era otra época, otro mundo, otra vida. Y entonces la espada descendió. Javier despertó a las 3 de la mañana sudado, corazón acelerado, gritando. Le tomó 10 minutos darse cuenta de dónde estaba, en su cuarto, en su tiempo, vivo. Fue solo una pesadilla, pero no parecía pesadilla, parecía memoria. El sábado Guadalupe no fue a trabajar. El domingo la mansión estaba vacía. Solo Mercedes y el jardinero. Javier vagó por la casa como un fantasma, incapaz de trabajar, incapaz de relajarse, incapaz de pensar en cualquier cosa
además de aquella empleada de ojos cafés que había rechazado su dinero y puesto su vida de cabeza en solo una semana. Y entonces, el lunes 12 de octubre, sucedió el momento que cambiaría todo. Guadalupe llegó a las 7 de la mañana como siempre. Javier estaba en la oficina desde las 6, incapaz de dormir. Ella subió con el café a las 10:30. Tocó 3 veces. Adelante. Ella entró, colocó la bandeja, se dio la vuelta para salir. Y entonces Javier hizo algo impulsivo, algo que él nunca hacía. Habló sin pensar. Espera. Guadalupe se detuvo. Se giró. Por favor. Siéntate. Señor, siéntate. Por favor, necesito hablar contigo. Guadalupe dudó. Sentarse era romper la barrera patrón-empleada. Sentarse era peligroso. Pero algo en su voz, algo en la forma en que Javier la miraba, la obligó a sentarse en el sillón de cuero frente al escritorio. Javier se sentó también, los dedos entrelazados, la expresión de hombre que está a punto de confesar algo que no comprende. Tuve un sueño contigo. No fue sobre ti. Fue sobre alguien que se parecía a ti. En otro lugar, otro tiempo, había una plaza, gente gritando. Yo estaba muriendo y tú estabas ahí, gritando, intentando salvarme. ¿Esto tiene algún sentido para ti? Guadalupe se puso pálida. Sus dedos se aferraron a los brazos del sillón. Yo también tuve un sueño. Hace 3 noches estaba en un cuarto antiguo, de piedra, frío. No podía comer, no podía vivir, porque alguien había muerto, alguien que yo amaba, y esa persona eras tú, o te parecías a ti. Y yo hice una promesa, dije que te encontraría, en cada vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. 2 extraños, separados por un escritorio de madera fina y por toda la distancia social que existe entre un millonario y una empleada humilde, acababan de admitir algo imposible, algo que desafiaba la lógica, la ciencia, la realidad, pero que parecía más real que cualquier cosa que ambos hubieran sentido. Javier fue el primero en romperlo. Esto es una locura. Yo no creo en esas cosas. Vidas pasadas, reencarnación, destino. Eso no existe. Yo tampoco creo. Pero entonces, ¿cómo explicamos esto? No podemos. Y entonces Javier hizo lo que haría la situación peor o mejor, dependiendo de la perspectiva. Se levantó de la silla, caminó alrededor del escritorio, se detuvo frente a Guadalupe, extendió la mano. Dame tu mano. ¿Por qué? Solo dámela, por favor. Guadalupe extendió su mano derecha. Javier la sujetó. Y en el momento en que las palmas se tocaron, piel contra piel, calor contra calor, cicatriz contra callosidad, ambos vieron. No fue un destello esta vez. Fue una visión completa. Estaban en la plaza, 1225. Él con cadenas, ella gritando. La promesa, la muerte, y entonces el dolor. Un dolor que atravesó 800 años y los golpeó allí, en esa oficina moderna en la Recoleta, con fuerza suficiente para derribar a ambos de rodillas. Cuando la visión pasó, Javier y Guadalupe estaban en el suelo de la oficina, manos aún entrelazadas, lágrimas escurriendo por los rostros de ambos. Javier susurró con voz quebrada: ¿Qué está pasando con nosotros? Guadalupe lo miró a los ojos y por primera vez tuvo certeza absoluta de algo que debería ser imposible. Cumplí mi promesa. Te encontré, aunque haya tardado 800 años, y entonces notó algo. Cuando Javier había tomado su mano, la manga del uniforme se había subido y en el pulso derecho de Guadalupe
había una marca de nacimiento que ella tenía desde que se recordaba. Una marca, en la forma exacta de una cadena, como si en algún momento, en alguna vida, ella hubiera sido encadenada, y Javier vio también sus dedos temblando, tocó la marca, y en el momento que la tocó, ambos oyeron una voz distante, resonando a través del tiempo. Te encontraré en cada vida, aunque no tengas nada que ofrecerme. Este es el punto en el que la mayoría de la gente diría: esto es imposible. Coincidencia, imaginación. Pero, ¿y si ya lo sentiste? ¿Y si ya miraste a los ojos de alguien y sentiste 800 años de reconocimiento? ¿Y si existen conexiones que no pueden ser explicadas por la ciencia, por la lógica, por la razón? ¿Y si algunas almas realmente se buscan a través de vidas, a través de siglos, hasta finalmente encontrarse nuevamente? Mas si estás sintiendo escalofríos ahora, si algo dentro de ti está diciendo sí, esto es real, esto existe, deja un supergracias, porque historias como esta necesitan ser contadas, verdades como esta necesitan ser oídas. Y lo que está a punto de suceder entre Javier y Guadalupe va a hacerte cuestionar todo lo que crees que sabes sobre amor, destino y el poder de una promesa hecha hace 800 años. Pero reconocer la verdad y aceptarla son dos cosas completamente diferentes. Y durante los próximos 5 días, Javier Montalvo haría todo a su alcance para negar lo imposible que acababa de suceder en el suelo de su oficina. El martes siguiente, Javier no estaba en casa. Tomó un vuelo a Miami a las 6 de la mañana sin avisarle a Mercedes. Reuniones urgentes, negociaciones ineludibles, problemas que exigían su presencia inmediata, todas mentiras. La verdad es que necesitaba distancia, necesitaba espacio para respirar, para pensar, para convencerse de que todo aquello había sido una alucinación colectiva causada por estrés y falta de sueño. Personas racionales no tienen visiones de vidas pasadas. Personas exitosas no caen de rodillas llorando por empleadas domésticas. Javier Montalvo no era persona débil, y sentir lo que estaba sintiendo era una debilidad inaceptable. Se quedó en Miami 3 días. Cerró un negocio de 15 millones. Salió a cenar con inversionistas. Intentó llamar a una exnovia modelo que siempre atendía sus llamadas. Colgó antes de completar, porque cada mujer que veía tenía algo mal. Los ojos del color equivocado, la voz en el tono equivocado, la presencia completamente equivocada. Ninguna era Guadalupe, y eso lo aterrorizaba. Como una empleada de 28 años del asentamiento irregular La Esperanza se había convertido en el estándar por el cual él ahora medía a todas las otras mujeres. ¿Cómo había sucedido eso en solo 2 semanas? Mientras tanto, en Buenos Aires, Guadalupe continuaba yendo a la mansión Montalvo todos los días. Mercedes le informó que el señor había viajado. Volvería el viernes. Guadalupe asintió y continuó limpiando. Pero sus manos temblaban al sostener los productos de limpieza. Ella también estaba intentando negar, intentando convencerse de que aquello todo había sido estrés, cansancio, imaginación. Fértil de mujer desesperada que inventó una conexión donde no había nada más que patrón y empleada. Pero entonces ella entraba en la oficina para limpiar, y el olor del ambiente, el peso del aire, la sensación de proximidad con algo profundamente importante. Todo eso gritaba una verdad que ella no quería oír. El miércoles a la noche, Elena tuvo una crisis. Comenzó a toser sangre. Guadalupe la llevó corriendo al hospital público. 6 horas de espera. Elena con fiebre de 39 grados en su regazo. Ningún médico disponible. Ninguna cama vacante. Ninguna esperanza. Y allí,
sentada en ese corredor helado de hospital público a las 3 de la mañana, sosteniendo a la hija que ardía en fiebre, Guadalupe hizo algo que juró que nunca haría. Tomó su celular antiguo con la pantalla. Rajada, encontró el número que Mercedes le había dado para emergencias de la casa y llamó. Javier atendió al tercer toque, su voz somnolienta, irritada. ¿Quién es? Señor Montalvo, soy Guadalupe. Mi hija está enferma, no sé qué hacer. No tengo a nadie para pedir ayuda. Sé que no debería llamar, pero... ¿Qué hospital? Hospital Público Fernández. Zona Oeste. Estaré ahí en 30 minutos. Guadalupe miró el teléfono con incredulidad. Javier estaba en Miami. ¿Cómo iba a estar allí en 30 minutos? Pero exactamente 28 minutos después, Javier Montalvo entró por el pasillo de aquel hospital público de paredes descascaradas y piso sucio, llevando un traje Hugo Boss de $3.000 que desentonaba completamente en ese ambiente de pobreza y enfermedad. Su presencia era tal que hasta los médicos se detenían a mirarlo. Encontró a Guadalupe en un rincón del pasillo. Vio a Elena ardiendo en fiebre en su regazo, y algo dentro de él se rompió. En 15 minutos, Elena estaba en una habitación privada. Un pediatra especialista la estaba examinando. Le estaban administrando antibióticos de última generación. El aire acondicionado funcionaba. Tenía una almohada limpia y una cobija caliente. Guadalupe observaba todo aquello, sin poder procesarlo. ¿Cómo había conseguido todo eso? Dinero, susurró Javier a su lado. El dinero compra médicos, el dinero compra camas, el dinero salva vidas. Pero su voz no transmitía triunfo, solo amargura. Como si supiera que tener razón sobre el poder del dinero lo hacía sentir aún más vacío. Eran las 5 de la mañana cuando el médico salió de la habitación e informó que Elena estaba estable. Neumonía bacteriana. Grave, pero tratable. Necesitaría quedarse internada 3 días. Guadalupe comenzó a llorar, de alivio, de agotamiento, de gratitud. Javier se quedó allí, de pie a su lado, sin saber qué hacer. Nunca se le habían dado bien las emociones, nunca. Pero entonces Guadalupe hizo algo inesperado. Se giró y lo abrazó. Un abrazo desesperado de una madre que casi pierde a su hija y que fue salvada por alguien que no debería importarle. Gracias, gracias, gracias. Javier se quedó paralizado por 3 segundos. Y entonces, sus brazos se cerraron alrededor de ella. Y en el momento en que la abrazó, lo sintió. Aquella sensación de plenitud, de encaje perfecto, de finalmente haber llegado a casa, después de vagar perdido durante 800 años. Cerró los ojos. Aspiró el aroma de su cabello, champú barato de supermercado, sudor de hospital, miedo de madre, y aún así, era el perfume más bonito que había olido en su vida, porque era de ella, porque ella era. Se apartó bruscamente. Deberías descansar. Voy a pedirle a Mercedes que te traiga ropa limpia, comida, lo que necesites, pero tengo que irme. Pero Javier no se fue. Se quedó en el hospital todo el día. Trabajó desde el pasillo usando su laptop. Atendió videoconferencias con auriculares, pidió comida a domicilio para Guadalupe porque ella se negaba a dejar a Elena sola, ni siquiera para ir a la cafetería. Y cada hora que pasaba, cada vez que miraba a través de la ventana de la habitación y veía a Guadalupe cuidando de su hija con un amor tan puro que dolía verlo, sentía que las defensas que había construido durante 38 años comenzaban a resquebrajarse. Al final de la tarde, Elena se despertó. Vio al hombre de traje en el pasillo
y con aquella claridad inexplicable que a veces tienen los niños pequeños, dijo: «Mamá, es él, el hombre triste que finalmente te encontró». Javier escuchó a través de la puerta entreabierta. Guadalupe escuchó. Ambos fingieron que no habían oído, pero oyeron. Y ya no podían negar que algo mucho más grande que ambos estaba sucediendo. Algo que los niños conseguían ver, pero los adultos intentaban desesperadamente ignorar. El viernes, Elena recibió el alta. Javier mandó a un chofer a buscar a Guadalupe y a su hija. Las llevó de vuelta al asentamiento irregular La Esperanza. Vio por primera vez el jacal donde vivía Guadalupe. 1,5 cuartos, paredes de tripley, techo de lámina, piso de cemento frío, un colchón delgado en el suelo, una estufa de 2 quemadores, un baño compartido con 6 familias. Y mientras él se quedaba allí parado en la entrada de aquel lugar, que no tenía ni una décima parte del tamaño de su vestidor. Javier Montalvo sintió vergüenza por primera vez en su vida. Vergüenza de su propia riqueza. Vergüenza de haber gastado $12,000 en una silla de oficina, cuando existían personas como Guadalupe criando hijos en lugares así. Vergüenza de nunca haber mirado, de nunca haber visto, de haber vivido 38 años completamente ciego a la realidad del 90% de la humanidad. Ofreció dinero, ofreció un departamento, ofreció pagarle una escuela particular a Elena. Guadalupe rechazó todo. «¿Por qué?», gritó él, frustrado. «¿Por qué rechazas todo lo que te ofrezco?». «Porque si lo acepto», susurró Guadalupe, «vas a pensar que me compraste, y yo no puedo ser comprada, Javier, ni por $1,000,000, ni por 500 millones, ni por toda tu fortuna, porque lo que siento por ti no tiene precio, y si acepto tu dinero, va a ensuciar esto, va a transformar en transacción lo que debería ser». Se detuvo. No terminó la frase, pero Javier sabía cómo terminaría. Amor. La palabra que ninguno de los dos se atrevía a decir. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Aceptarías el dinero y resolverías los problemas prácticos? ¿O rechazarías para preservar algo más importante que no se puede comprar? Comenta aquí abajo. Porque esa elección que Guadalupe hizo en ese momento cambiaría absolutamente todo lo que vendría a continuación, el sábado. Javier no consiguió quedarse lejos. Apareció en el asentamiento irregular a las 10 de la mañana, con un coche lleno de comida, medicinas y juguetes para Elena. Guadalupe lo dejó entrar. Se sentaron en el colchón delgado porque no había sillas. Tomaron té en tazas viejas. Elena jugaba con una muñeca donada que Guadalupe había cosido con retazos. Y allí, en aquel jacal del asentamiento irregular, que era lo opuesto a todo lo que Javier conocía, sintió algo que nunca había sentido en la mansión de la Recoleta. Sintió paz. «Cuéntame sobre 1225», pidió Guadalupe de repente. «¿Qué viste cuando nos tocamos las manos?». Javier cerró los ojos. «Vi una plaza en Castilla, Toledo, creo. Yo era comerciante, pobre, vendía especias, te conocí en un mercado. Tú eras noble, hija de un conde. No deberíamos ni siquiera haber conversado, pero conversamos. Y nos enamoramos. Y cuando tu padre lo descubrió, me acusó de traición, robo, cualquier crimen que justificara mi ejecución. Y tú fuiste obligada a asistir. Vi tu rostro en la multitud mientras la espada descendía. Y la última cosa que oí fue a ti gritando aquella promesa: «Te encontraré en cada vida», susurró Guadalupe, «aunque no tengas nada que ofrecerme». «¿Por qué dijiste eso?
porque me estaban casando con un duque rico. Querían que eligiera fortuna, poder, título, y yo te elegí a ti, un comerciante pobre, porque lo que sentíamos no tenía nada que ver con el dinero. Tenía que ver con almas que se reconocieron. Y cuando tú moriste, me negué a comer, me negué a vivir sin ti. Morí 3 meses después e hice la promesa que llevaría cuantas vidas fuesen necesarias. Te encontraré, y cuando te encuentre, no va a importar si eres rico o pobre, porque te amaré del mismo modo. Javier abrió los ojos, lágrimas escurriendo por su rostro sin vergüenza. Pero ahora está invertido. Ahora yo soy el rico, y tú la pobre, y estoy ofreciendo todo, y tú rechazas. Porque aún no lo has entendido, entre Javier. Yo no necesito tu fortuna. Te necesito a ti, al hombre que esperó 800 años, al hombre cuya alma reconozco, del hombre que prendió el celular a las 3 de la mañana, cuando mi hija lo necesitaba, y no preguntó cuánto costaría salvarla. A ese hombre yo quiero. El resto es solo ruido. Se quedaron en silencio. Elena tarareando bajito mientras jugaba. El barullo del asentamiento, la esperanza de afuera. Niños gritando, motos pasando a toda velocidad. Música a todo volumen de algún vecino. La vida latiendo de forma cruda, real, sin filtros de lujo para esconder la realidad. Y allí, por primera vez, Javier comenzó a aceptar que aquello no era locura, no era coincidencia, era algo real que lo había perseguido a través de los siglos y finalmente, imposiblemente, había encontrado. El domingo, Javier no apareció. Guadalupe pensó que se había rendido, que había vuelto a la Recoleta y a la realidad de hombre rico que no se mezcla con empleadas de asentamiento irregular. Ella intentó no llorar, intentó no sentir la dolor de la pérdida, pero dolía como si lo hubiera perdido por segunda vez, y 800 años entre una pérdida y otra no habían sido suficientes para disminuir el dolor. Y entonces, el lunes por la mañana, Guadalupe llegó a la Recoleta a las 7. Como siempre, Mercedes la recibió con expresión extraña. El señor Montalvo pidió que fueras directo al sótano cuando llegaras. ¿El sótano? Sí. Él está ahí desde las 5 de la mañana, buscando algo. Guadalupe bajó la escalera estrecha que llevaba al sótano de la mansión, un espacio enorme de almacenamiento. Cajas apiladas, muebles antiguos cubiertos con sábanas, generaciones de Montalvos acumuladas allí abajo. Y en el centro de todo, Javier, de rodillas en el suelo de concreto, camisa de vestir sucia de polvo, cabello revuelto, ojos rojos de no dormir, y alrededor de él, decenas de cajas abiertas, documentos viejos esparcidos, fotografías antiguas, objetos que no veían la luz del día hace décadas. Javier, ¿qué estás haciendo? Él levantó la mirada. La expresión de hombre poseído. Necesito prueba. Prueba real. No solo visiones, no solo sentimientos. Prueba física que pruebe que 1225 realmente sucedió. Que tú y yo realmente existimos. Que no estamos locos. ¿Y encontraste algo? Javier extendió la mano. Sostenía algo de metal oxidado, pesado, antiguo. Guadalupe se acercó, y cuando vio lo que él sostenía, el aire salió de sus pulmones. Era una cadena de hierro medieval, oxidada por siglos, y grabado en el eslabón central, casi ilegible, pero aún visible: Rodrigo Montalvo, traidor, 1225,
¿Cómo es posible esto?, susurró Guadalupe. Mi familia mantiene objetos históricos, generaciones. Siempre pensé que Rodrigo Montalvo era mi tatarabuelo del siglo XIX. Pero cuando investigué, encontré registros más antiguos, documentos de 1225. Un comerciante ejecutado por traición, misma familia, mismo nombre. Y esta cadena estaba en la caja con fecha de 1225. Guadalupe miró su propia muñeca. Para la marca de nacimiento en formato de cadena, Javier colocó la cadena de hierro sobre la marca de ella. Encastre perfecto, el formato exacto, el ancho exacto. Como si aquella cadena específica hubiera marcado la piel de ella en otra vida. Y la marca hubiera atravesado 800 años para llegar hasta aquí. Ambos se miraron, sin palabras, porque las palabras no conseguían describir lo imposible que estaba sucediendo en el sótano polvoriento de una mansión en Buenos Aires. Un objeto de 1225, una marca de nacimiento de 2025, y ambos encajando perfectamente. Prueba física. Prueba real, prueba que no podían negar más. Algunas personas van a pausar aquí. Van a necesitar un momento para procesar lo imposible, porque estamos acostumbrados a vivir en un mundo de lógica, ciencia, explicaciones racionales. Pero, ¿qué sucede cuando la prueba física encuentra lo inexplicable? ¿Qué sucede cuando una cadena de 800 años encaja perfectamente en una marca de nacimiento de una mujer que no debería tener conexión alguna con aquel objeto? Si estás sintiendo que necesitas apoyar historias como esta, que necesitan ser contadas aunque desafíen todo lo que creemos que sabemos, deja un super thanks, porque lo que viene ahora va a exigir que abras la mente a posibilidades que tal vez nunca hayas considerado antes. Javier sujetó la mano de Guadalupe, aún con la cadena sobre la marca de ella. Necesitamos saber más. Necesito entender qué realmente sucedió en 1225. Las visiones son fragmentadas, rápidas de más. Pero debe haber documentos. Registros históricos, algo que explique quiénes éramos, qué hicimos, por qué fui ejecutado. Guadalupe lo miró a los ojos. ¿Realmente quieres saber? A veces el pasado carga dolores que deberían quedar enterrados. Yo necesito saber, porque si voy a aceptar que esto es real, que tú y yo vivimos antes, que morimos y volvimos, necesito entender toda la verdad, no solo fragmentos, toda la historia. Y fue así que, aquel lunes de octubre, Javier Montalvo y Guadalupe Ramírez iniciaron una búsqueda que los llevaría a través de archivos históricos, museos empolvados y bibliotecas antiguas de Toledo, España. Javier usó toda su fortuna e influencia. Pagó historiadores. Contrató investigadores. Abrió puertas que normalmente permanecerían cerradas para personas comunes. Y 3 días después, él encontró, en el Archivo Municipal de Toledo, en una sección restringida que guardaba documentos medievales raros, había un pergamino de 1225, escrito en castellano antiguo, tinta desbotada, papel quebradizo, pero las palabras aún eran legibles, y lo que estaba escrito cambiaría todo. Javier fotografió el documento. Mandó traducir por un especialista en castellano medieval, y el jueves a la noche él volvió a Buenos Aires. Fue directo al asentamiento. Encontró a Guadalupe acostando a Elena para dormir. Ella lo vio por la ventana, el corazón acelerando. Él entró sosteniendo un sobre. La expresión de él era de quien había visto un fantasma. Encontré
Guadalupe apenas lo miró. Javier abrió el sobre, sacó hojas impresas, la traducción del documento. Comenzó a leer en voz alta, la voz temblando. Registro oficial del Tribunal de Toledo. Año del señor 1225. Rodrigo Montalvo, comerciante de especias, acusado de traición a la corona de Castilla, sentenciado a la ejecución pública por decapitación, crimen cometido, cortejamiento ilícito de doña Beatriz de Mendoza, hija de don Alfonso de Mendoza, conde de Orgaz, prometida en matrimonio al duque de Toledo. Rodrigo Montalvo confesó amar a doña Beatriz. Se rehusó a negar. Fue ejecutado en la plaza principal a las 9 horas de la mañana del 15 de marzo. Doña Beatriz estaba presente, contenida por guardias del duque. Después de la ejecución, doña Beatriz fue llevada al castillo del duque. El matrimonio forzado ocurrió 3 días después. Doña Beatriz se rehusó a consumar el matrimonio. Se rehusó a comer. Se rehusó a beber. Murió de inanición 67 días después de la ejecución de Rodrigo Montalvo. Últimas palabras registradas. Te encontraré en cada vida, aunque no tengas nada para ofrecerme. El silencio después de aquella lectura fue absoluto. Guadalupe tenía lágrimas escurriendo por el rostro. Javier mal conseguía sujetar las hojas, las manos temblando tanto. Guadalupe dormía en el colchón, ajena al peso de esas palabras, que probaban lo imposible. Documento oficial, archivo histórico, nombres exactos, fecha exacta, promesa exacta, todo coincidiendo perfectamente con las visiones que ambos habían tenido. 67 días, susurró Guadalupe. Sobreviví 67 días sin ti. Y entonces desistí. Javier se arrodilló frente a ella, las hojas cayendo al suelo. Tú cumpliste la promesa. 800 años después, me encontraste, y aquí estamos, rico y pobre invertidos, pero la misma conexión, las mismas almas. Y entonces Guadalupe hizo algo que no planeaba hacer, algo que salió antes de que pudiera censurarse. Ella tocó el rostro de él y susurró en un idioma que ella no sabía hablar. Mi señor Rodrigo, te esperé 800 años y te encontré. Javier quedó paralizado. Estás hablando castellano antiguo. Tú no hablas español. Apenas hablas portugués correctamente. ¿Cómo? Yo no sé. Las palabras simplemente salieron. No entiendo lo que estoy diciendo, pero al mismo tiempo entiendo perfectamente. Y entonces Javier respondió, también en un idioma que no debería conocer. Mi señora Beatriz, regresé a ti, como prometí en mi último suspiro. Ambos quedaron en shock, mirándose el uno al otro, hablando un idioma que ninguno de los dos había estudiado, un idioma que apenas existía ya. Castellano medieval del siglo XIII, y las palabras fluían naturalmente, como si 800 años no hubieran pasado, como si aquel diálogo hubiera sido interrumpido por una espada, y finalmente, imposiblemente, pudiera ser retomado. Guadalupe continuó en castellano antiguo, las lágrimas cayendo. Morí por ti. Me negué a vivir en un mundo que no te tenía. El duque me obligó a casarme, pero nunca fui suya. Siempre fuiste tú, en cada pensamiento, en cada respiración. Hasta que dejé de respirar, Javier sujetó el rostro de ella con ambas manos, la voz quebrada, y yo te vi morir. Vi la espada caer, vi tus ojos. Y la última cosa que pensé fue, te encontraré, no sé cómo,
No sé cuándo, pero te encontraré, aunque tenga que atravesar 1000 vidas. Y fue en ese momento, en ese jacal del asentamiento irregular La Esperanza, donde el techo de lámina dejaba pasar los sonidos de la noche y el frío del invierno entraba por las rendijas de las paredes de Triple A, que Javier y Guadalupe dejaron de resistir, dejaron de negar, dejaron de tener miedo de lo imposible. Se besaron, y en el momento en que los labios se tocaron, ambos vieron todo. No fue un fragmento esta vez, fue la historia completa. Ellos vieron 1225, vieron el mercado donde se conocieron, ella comprando especias, él vendiendo, la mirada que cambió todo, las conversaciones secretas, los encuentros prohibidos, el amor que creció a pesar de las clases sociales separándolos como un abismo infranqueable. Vieron el día en que fueron descubiertos, el conde furioso, la acusación falsa, el juicio injusto, la sentencia de muerte. Vieron la mañana de la ejecución, Rodrigo siendo llevado a la plaza, Beatriz intentando correr hacia él, impedida por 6 guardias, Rodrigo de rodillas, cadenas en las muñecas, las mismas cadenas que ahora estaban allí, en el sótano de la mansión Montalvo 800 años después. Vieron el momento final, la espada siendo levantada, los ojos de él buscándola en la multitud, encontrándola, y aquella mirada diciendo todo lo que las palabras no podían. Te amo, te amaré siempre, te encontraré nuevamente. Vieron la espada caer, vieron a Beatriz gritar, vieron ella ser arrastrada lejos, vieron el matrimonio forzado 3 días después, Beatriz de vestido blanco de novia, rostro sin expresión, alma muerta. Vieron ella rehusando comida, día tras día, el duque furioso, los sirvientes preocupados, el padre intentando convencerla, pero ella apenas susurraba. Te encontraré en cada vida, Rodrigo, incluso si no tienes nada para ofrecerme. Vieron el día 67, Beatriz en el lecho, cuerpo frágil como papel, respiración superficial y con el último suspiro, una sonrisa, porque ella sabía que aquel no era el fin, era apenas el intervalo entre un encuentro y otro. Y aunque llevara siglos, ella lo encontraría nuevamente. Cuando la visión terminó, Javier y Guadalupe estaban acostados en el colchón delgado del jacal, abrazados, llorando. No era llanto de tristeza, era llanto de liberación, de finalmente entender, de finalmente saber que no estaban locos, que aquello todo era real, que 800 años atrás ellos se habían amado tanto que ni la muerte consiguió separar sus almas. Y ahora, finalmente, estaban juntos nuevamente. ¿Qué me pediste que te trajera?, susurró Beatriz. No, Guadalupe se corrigió, confusa, aún no completamente de vuelta al presente. Especias, Javier respondió. También perdido entre 1225 y 2025. Canélana, pimiéntala, azafrán. Dijiste que querías hacer un perfume para tu madre. Te traje las mejores que tenía, no te cobré. Te enojaste, dijiste que no aceptabas caridad. Yo dije que no era caridad. Era regalo de hombre que quedó imposible de olvidar a la mujer desde la primera mirada. Y yo te dije que era imposible, que yo estaba prometida a un duque, que tú eras comerciante, que nunca podríamos estar juntos. Y tú, yo dije que lo imposible era apenas otra palabra para algo que aún no ha sucedido. Que si el alma reconoce al alma, clase social es apenas un detalle irrelevante
inventado por hombres que tienen miedo de perder el control. Y te reíste. Fue la primera vez que te vi reír, y en aquel momento supe que te amaría hasta más allá de la muerte. Y tenías razón. Me amaste hasta más allá de la muerte. 800 años más allá. Ellos quedaron abrazados en silencio. No era silencio incómodo. Era silencio de dos personas que finalmente entendían todo. Entendían por qué Guadalupe había rehusado el $1.000.000. Por qué Javier no conseguía sacarla de la cabeza. Por qué doña Carmen lo llamaba hombre triste que finalmente encontró a quien buscaba. Entendían que aquello no era el comienzo. Era continuación. Un libro que había sido cerrado brutalmente en medio de la historia en 1225 y ahora, finalmente, podía continuar hasta el final que nunca tuvieron. Pero entender y aceptar públicamente son dos cosas muy diferentes. Y el viernes, cuando Javier llegó al bufete de abogados que gerenciaba sus negocios, cuando le contó a su abogado que quería hacer algo inédito, la reacción fue de completa incredulidad. ¿Quieres qué? El abogado, hombre de 60 años que había trabajado con la familia Montalvo por 3 décadas, miró a Javier como si él hubiera enloquecido. ¿Quieres transferir la mitad de tus activos para una empleada doméstica que conociste hace un mes? No es empleada, es... Javier paró. ¿Cómo explicar? Es alguien muy importante. Alguien que yo necesito proteger, Javier. Tienes 300 millones en activos, inmuebles, hoteles, inversiones. ¿Me estás pidiendo para transferir 150 millones para una mujer que vive en un asentamiento irregular? Una mujer que tú mal conoces. Esto es locura. Si quieres dar dinero para ella, dale una casa, un departamento, un fondo de inversión modesto, pero la mitad de tu fortuna, estás delirando. No estoy delirando. Estoy finalmente viendo la realidad, viendo que la fortuna no significa nada si no tienes con quién compartirla. Viendo que pasé 38 años acumulando dinero porque estaba intentando llenar un vacío que el dinero no puede llenar. Viendo que esa mujer es la única cosa real que he tenido en la vida. Y si algo me sucede, necesito saber que ella está protegida. Javier, estás enamorado. La pasión pasa. En 6 meses mirarás hacia atrás y agradecerás que te haya impedido cometer este error. Y entonces Javier hizo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. Se levantó de la silla, miró al abogado a los ojos y dijo con voz firme: «Estás despedido. Voy a encontrar un abogado que respete mis decisiones. Buenos días». Salió. Llamó a una firma competidora. Agendó una reunión para el lunes y mientras conducía de vuelta a casa, sintió algo que no sentía hacía años. Libertad. Libertad de finalmente tomar decisiones que no tenían sentido lógico, pero que hacían todo el sentido para el alma. Libertad de finalmente vivir en lugar de solo acumular. Libertad de finalmente amar sin miedo de parecer débil, pero la fortuna trae problemas que los pobres no necesitan enfrentar. Y esa misma tarde de viernes, Mercedes buscó a Javier en la oficina de la mansión. Su expresión era de desconcierto extremo. «Señor Montalvo, necesito hablar con usted. Es sobre Guadalupe». Javier levantó la mirada del laptop, inmediatamente tenso. ¿Qué sucedió? Nada ha sucedido, pero algunos de los otros empleados están comentando sobre la forma en que el señor la trata, diferente a los demás, sobre que el señor fue al hospital cuando la hija de ella enfermó, sobre que el señor pasa tiempo en ese lugar donde ella vive. La gente está hablando. Dejen que hablen. Señor Montalvo, con todo respeto, el señor necesita entender.
Guadalupe es una mujer vulnerable, madre soltera, humilde. Si la gente empieza a pensar que ella se está aprovechando del Señor, que está intentando seducirlo para ganar dinero, eso puede destruir su reputación y la del Señor. Javier se puso de pie, la furia creciendo. Guadalupe no se está aprovechando de nada. Si alguien está intentando algo aquí, soy yo que no consigo mantenerme lejos de ella, yo que quiero protegerla, yo que el Señor está enamorado. Mercedes habló suavemente, y la pasión es linda. Señor Montalvo, pero el mundo ahí afuera no lo va a ver así. Van a ver un hombre rico involucrándose con una empleada humilde. Van a decir que ella es interesada, que está detrás del dinero del Señor. Van a destruirla. ¿Y el Señor realmente quiere eso? Javier cayó sentado en la silla, la cabeza entre las manos. No quiero que nadie la lastime, pero tampoco consigo fingir que no siento lo que siento. Entonces, el Señor necesita tomar una decisión real. No puede quedarse en este punto intermedio. O la trata como empleada y mantiene la distancia, o asume públicamente que ella significa algo para el Señor y enfrenta las consecuencias. Pero no puede quedarse en este lugar de incertidumbre, porque es este lugar el que más lastima. Javier sabía que Mercedes tenía razón, y fue por eso que, esa misma noche, él llamó a Guadalupe a la oficina. Ella subió a las 8 de la noche, después de que terminó el trabajo del día. Entró en la oficina con el uniforme azul marino, las manos aún con olor a producto de limpieza, la expresión de quien no sabe qué esperar. Javier estaba de pie frente a la ventana, mirando el jardín iluminado por la luz externa. Se giró cuando ella entró. «Siéntate, por favor». Guadalupe se sentó. Javier respiró hondo. «Necesitamos hablar sobre nosotros, sobre lo que está sucediendo, sobre lo que significa». Guadalupe solamente esperó. Javier continuó. «Pasé un mes intentando negarlo, intentando racionalizarlo, intentando convencerme de que era locura, coincidencia, estrés, pero no lo es. El dije, el documento, las visiones, el castellano antiguo. Todo prueba que tú y yo tenemos una conexión que atraviesa 800 años. Y yo no puedo más fingir que no siento esto». Javier, ¿a dónde va esto? Aquí es donde se complica. Javier pasó la mano por el cabello. «Porque yo te quiero estar contigo, quiero protegerte, quiero proteger a Elena, quiero que ustedes dos nunca más pasen dificultades, pero el mundo no va a entender. Van a decir que eres interesada, van a decir que estás conmigo por el dinero, van a destruir tu reputación, y yo no quiero eso». Entonces, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que necesito hacer una elección. O te mantengo como empleada y finjo que no siento nada, o te asumo públicamente y enfrento las consecuencias. Pero no puedo quedarme en este punto intermedio, porque eso está lastimándote, lastimándome a mí, lastimando lo que tenemos. Guadalupe quedó en silencio por un largo momento, y entonces ella dijo la cosa más valiente y más dolorosa que ella ya había dicho en la vida. «Entonces, dame el cheque». «¿Qué?» «El cheque de $1.000.000 que ofreciste para que me fuera. Dámelo, y me iré de tu vida. Regreso a mi realidad. Tú regresas a la tuya». Y fingimos que nada de esto sucedió, que 1225 fue solo un sueño compartido, que el dije fue coincidencia, que no sentimos nada.
porque tal vez sea más fácil así. Tal vez sea mejor vivir con la nostalgia de 800 años atrás que intentar hacer esto funcionar en un mundo que nunca lo va a aceptar. Y fue en aquel momento, aquel viernes a las 8:30 de la noche, que llegamos al punto de donde comenzamos. Javier extiende el cheque de 1 millón de pesos. Guadalupe lo rasga al medio. Los pedazos caen. La visión explota. Plaza medieval. Promesa. Amor más fuerte que la muerte. Y ambos finalmente entienden que no hay elección a hacer, porque almas que se buscaron a través de 800 años no desisten en la primera dificultad del mundo moderno. Cuando la visión pasa, Javier está de rodillas en el suelo de la oficina, Guadalupe al lado de él, ambos llorando, y él susurra con voz quebrada: «No quiero tu dinero, Guadalupe». Guadalupe repite las palabras que dispararon la visión: «Te quiero a ti, al hombre que murió por mí, al hombre cuya alma reconozco, al hombre que pasó 800 años buscándome sin saber que me buscaba. Ese hombre yo quiero, y si el mundo no lo acepta, que el mundo se vaya al infierno, porque yo pasé 67 días muriendo por ti en 1225. No voy a pasar otros 800 años huyendo de ti ahora». Javier la abraza. Y allí, en la oficina donde todo comenzó, donde los ojos de ellos se reconocieron por primera vez en esta vida, él susurra contra el cabello de ella: «Cásate conmigo». Guadalupe se aleja, ojos desorbitados. ¿Qué? Cásate conmigo. No de aquí a 1 año, no de aquí a 6 meses, ahora, mañana, en la semana que viene, lo más rápido que la ley lo permita. Porque si vamos a enfrentar al mundo, vamos a enfrentarlo juntos, como marido y mujer, como almas gemelas que finalmente pararon de huir del destino. Javier, estás loco. Lo estoy. Loco por ti. Loco lo suficiente para tirar a la basura todo lo que la sociedad dice que debo hacer. Loco. Lo suficientemente loco para casarme con una empleada y enfrentarme a todos los juicios, porque la alternativa es vivir sin ti. Y ya hice eso durante 800 años. No voy a hacerlo de nuevo. Y Guadalupe, la mujer que rechazó el dinero, que rechazó el departamento, que rechazó todo lo que Javier le ofreció, finalmente dice sí a la única cosa que importa. Sí, me caso contigo, porque en 1225 no tuvimos elección. El mundo nos separó, pero en 2025 nosotros elegimos quedarnos juntos, elegimos luchar, elegimos el amor por encima de la clase social, por encima del juicio, por encima de todo lo que debería separarnos. Ellos se besan, y esta vez no hay visión, no hay flashback, hay solo presente. Hay solo 2 seres humanos que finalmente pararon de luchar contra lo imposible y aceptaron que algunas conexiones son demasiado fuertes para ser negadas, incluso si tardan 800 años en concretarse. Si no estás sintiendo escalofríos ahora, si algo dentro de ti no está gritando, sí, esto es amor real, comenta ahí abajo, porque acabas de presenciar algo que acontece quizás una vez en 1000 vidas. 2 almas separadas por tiempo, muerte y circunstancias, finalmente diciendo no a todo lo que debería separarlas. Y sí a lo único que importa. Porque lo que Javier y Guadalupe acaban de decidir va a cambiar todo. Y lo que está a punto de acontecer va a probar que ni siquiera 800 años son suficientes para apagar el amor. Cuando es real, el casamiento se realizó 3 semanas después. No fue en la iglesia lujosa que la familia Montalvo había frecuentado por generaciones.
No fue en el hotel 5 estrellas con lista de invitados de 300 personas. Fue en la plaza pública de Toledo, en la misma plaza donde, 800 años antes, Rodrigo Montalvo había sido ejecutado por amar a una mujer que estaba por encima de su clase social. Javier compró pasajes para España, para Guadalupe, para Elena, para doña Carmen, que había cuidado de Elena tantas veces. Apenas 4 personas, sin lujo, sin ostentación, apenas las testigos necesarias y el peso de 800 años de historia. Llegaron a Toledo en un jueves lluvioso de octubre. La plaza medieval aún existía, preservada como monumento histórico. Turistas sacaban fotos, niños corrían entre las piedras antiguas. Nadie sabía, nadie podría imaginar que allí, en aquel exacto lugar, en 1225, un hombre había muerto por amor y que en 2025, ese mismo hombre estaba a punto de finalmente casarse con la mujer que había prometido encontrar en cada vida. Pero antes del casamiento, Javier tenía una última cosa que necesitaba mostrar a Guadalupe. En la mañana del viernes, la llevó al Museo Municipal de Toledo, un edificio antiguo convertido, paredes de piedra medieval, olor a historia y polvo. El curador los esperaba. Un señor de 70 años llamado Fernando, que había trabajado con Javier durante la investigación de los documentos. Señor Montalvo, señora, conseguí preparar lo que pidió, pero debo avisarlos. Lo que ustedes están a punto de ver es perturbador, para no decir imposible. Él los condujo a una sala en los fondos. Restricción máxima, apenas para investigadores, y allí, sobre una mesa cubierta con terciopelo negro, había una caja de vidrio. Dentro de ella, un pergamino con ilustración medieval, tinta desbotada, papel amarillento por siglos, pero la imagen aún era clara. Era un retrato, dibujado por artista medieval en 1225. 2 rostros, un hombre y una mujer, y abajo, en latín antiguo, la inscripción: Rodrigo Montalvo et Beatriz de Mendoza, amor prohibido, amor eterno. Guadalupe miró para el dibujo y comenzó a tremer, porque los rostros en el pergamino medieval, los rostros dibujados 800 años atrás, eran de ellos, eran exactamente Javier y Guadalupe. No eran parecidos, no eran similares, eran idénticos, como si el artista medieval hubiese viajado en el tiempo, visto ellos en 2025 y retratado aquellos mismos rostros en 1225. ¿Cómo eso es posible?, susurró Guadalupe, las piernas débiles. ¿Cómo alguien en 1225 dibujó exactamente nuestras facciones, nuestros ojos, nuestros rostros? El curador Fernando ajustó las gafas. Esa es la pregunta que no tiene respuesta científica. Yo trabajo con documentos históricos hace 45 años. Ya vi millares de retratos medievales y puedo afirmar con certeza absoluta: ese dibujo no es aproximación, no es estilización artística, es retrato preciso, fotográfico. Como si el artista hubiese visto a ustedes dos personalmente. Y considerando que ustedes nacieron 800 años después, eso es científicamente imposible. Pero aquí está la prueba: imposible y real al mismo tiempo. Javier sujetó la mano de Guadalupe, ambos mirando para el pergamino, para las versiones medievales de sí mismos. Y entonces Javier notó algo que lo hizo parar de respirar. En el dibujo, Rodrigo usaba corriente en los pulsos, y en la corriente, grabado con detalles minúsculos pero visibles,
estaba el mismo texto que ellos habían encontrado en la corriente real: Rodrigo Montalvo, traidor, 1225. Y Beatriz, en el dibujo, tenía algo en el pulso, una marca, una sombra, exactamente donde Guadalupe tenía la marca de nacimiento. Exactamente en el formato de corriente. El artista vio todo, susurró Javier. Vio la ejecución, vio las corrientes, vio la marca que la corriente dejaría y dibujó, no apenas como registro histórico, sino como profecía, como si supiese que 800 años después, nosotros dos estaríamos aquí, mirando para esto. Y finalmente entendiendo que algunas conexiones trascienden tiempo, muerte y todas las leyes que achacamos que gobiernan la realidad. Fernando los dejó solos en la sala. Javier y Guadalupe quedaron allí por una hora, apenas mirando, procesando y finalmente aceptando que no había más como negar. No había más espacio para duda. Aquello todo era real, más real que la propia realidad. Esta historia no debería existir. La voz de Guadalupe quebró el silencio. Debería ser locura, debería ser coincidencia imposible. Pero está todo aquí: la corriente, el documento, el retrato, todo probando que en 1225 Rodrigo y Beatriz se amaron tanto que la muerte no fue capaz de separar, y que en 2025 Javier y Guadalupe son la continuación de aquella historia inacabada. Si estás sintiendo que historias como esa merecen ser apoyadas, que verdades como esa precisan ser contadas, incluso que desafíen todo que achacamos que sabemos, deje un súper gracias. Porque lo que viene ahora es la resolución que Rodrigo y Beatriz nunca tuvieron y que Javier y Guadalupe finalmente van a conseguir. El sábado, día 28 de octubre, bajo el cielo gris de Toledo, Javier Montalvo y Guadalupe Ramírez se casaron. El oficial del Registro Civil Español realizó la ceremonia. Doña Carmen lloró. Elena usaba vestido blanco simple que Guadalupe había cosido. Y cuando llegó la hora de los votos, Javier hizo algo que nadie esperaba. Él sacó del bolsillo 2 papeles, uno para él, uno para Guadalupe, y comenzó a leer, no en portugués, no en español moderno, sino en castellano antiguo, el idioma de 1225. Beatriz de Mendoza, te busqué por 800 años, a través de siglos, a través de vidas, a través de la muerte misma, y te encontré no como duquesa y comerciante, sino como hombre y mujer, igual a igual, y te prometo, en esta vida y en todas las que vendrán, nunca más vamos a separarnos, nunca más el mundo va a decidir por nosotros, nunca más clase social, o dinero, o poder, van a interponerse entre nuestras almas, porque lo que tenemos trasciende todo eso, lo que tenemos es eterno. Guadalupe tomó su papel. Las manos le temblaban, lágrimas caían, y respondió en el mismo idioma imposible. Javier Montalvo, morí por ti hace 800 años. Me negué a vivir sin ti, y cumplí mi promesa. Te encontré, y ahora te prometo, en esta vida, voy a vivir. Voy a amarte no en la muerte, sino en la vida. Voy a construir contigo todo lo que nos fue negado. Y si 1000 vidas más vienen después de esta, en cada una te voy a encontrar, porque eres mi alma gemela. Hoy hace 800 años y por toda la eternidad. El oficial del registro civil no entendía castellano antiguo, pero no importaba, porque aquellos votos no eran para él, eran para el tiempo, eran para el destino, eran para las almas que habían esperado 8 siglos por aquel momento, cuando el oficial los declaró marido y mujer, cuando Javier besó a Guadalupe,
en aquella plaza medieval donde todo había empezado y terminado tantos siglos atrás. Algo pasó. No fue visión esta vez, no fue flashback, fue sensación. Una sensación de paz tan profunda que ambos sintieron como si un peso de 800 años hubiera finalmente sido quitado de sus hombros, como si dos almas que habían cargado dolor a través de vidas finalmente pudieran descansar. Finalmente pudieran simplemente ser helenas observando desde un lado, le susurró a doña Carmen. Vio, doña Carmen, él ya no está triste. El hombre triste finalmente encontró lo que buscaba, y doña Carmen, que no sabía nada sobre 1225, nada sobre Rodrigo y Beatriz, nada sobre reencarnación o almas gemelas, simplemente sonrió con lágrimas en los ojos, porque no era necesario saber la historia completa para sentir la verdad. Algunas conexiones son tan poderosas que cualquier persona consigue sentir, incluso sin entender. Se quedaron en Toledo una semana. Caminaron por las calles medievales, visitaron el castillo donde Beatriz había sido llevada después de la ejecución. Fueron a la iglesia donde ella había sido forzada a casarse con el duque, y en cada lugar, en vez de dolor, sintieron cierre de historia que había quedado abierta por demasiado tiempo, cierre de heridas que habían sangrado a través de siglos, cierre que permitía, finalmente, verdadero comienzo. En el último día, antes de volver a Buenos Aires, Guadalupe pidió visitar la plaza una vez más. Era madrugada, 5 de la mañana. Nadie allí además de ellos. Las piedras antiguas frías bajo los pies. El viento de otoño trayendo olor a historia y tiempo. Guadalupe se quedó parada en el centro exacto donde la ejecución había acontecido. Javier a su lado, y ella susurró: Javier, ¿me oyes? Donde quiera que tu alma esté, en cualquier dimensión que exista además de esta vida, quiero que sepas, no moriste en vano, moriste por amor, y ese amor fue tan fuerte que sobrevivió a la muerte, sobrevivió a 800 años, y ahora, finalmente, venció. Puedes descansar, puedes tener paz, porque yo cumplí la promesa. Te encontré, y esta vez nadie va a separarnos. Javier la abrazó por detrás y susurró también: Beatriz, donde quiera que estés, no necesitabas haber muerto, no necesitabas haberte negado a comer, pero entiendo por qué lo hiciste. Porque un mundo sin la persona que amas no es un mundo donde valga la pena vivir. Y te prometo que en esta vida voy a vivir lo suficiente para los dos. Voy a amar lo suficiente para compensar 800 años de separación. Y voy a garantizar que Guadalupe, esa versión tuya que me encontró nuevamente, nunca más tenga que escoger entre amor y vida, porque ella va a tener ambos por toda esta vida. Mientras yo respire, se quedaron abrazados hasta que el sol salió, y cuando la primera luz dorada del amanecer tocó la plaza medieval de Toledo, ambos sintieron una presencia no amenazadora, no asustadora, pero reconfortante. ¿Cómo? Si dos almas antiguas finalmente pudieran descansar. Como si Rodrigo y Beatriz de 1225 finalmente pudieran partir en paz, porque Javier y Guadalupe de 2025 finalmente estaban juntos. Y la historia que había sido brutalmente interrumpida por una espada finalmente podía tener el final feliz que siempre mereció. Volvieron a Buenos Aires como marido y mujer. Javier vendió la mansión, aquella casa, enorme y vacía que siempre había sido un mausoleo de lujo sin vida. Ellos compraron una casa menor, más sencilla, en un barrio de clase media. No el asentamiento irregular La Esperanza, pero tampoco ostentación obscena.
un lugar donde Guadalupe pudiera criar a Elena con dignidad, donde Javier pudiera finalmente vivir en vez de solo acumular, donde los tres pudieran ser una familia de verdad. La familia Montalvo quedó escandalizada. Los socios de negocio quedaron confundidos. La sociedad de Buenos Aires comentó por meses: el billonario que se casó con la empleada, que vendió la mansión, que cambió de vida completamente. Algunos dijeron que él había enloquecido. Otros dijeron que era crisis de mediana edad. Otros aún dijeron que la mujer lo había hechizado. Pero a Javier ya no le importaba lo que dijeran, porque por primera vez en 38 años, él se despertaba en la mañana y sentía algo, además de vacío. Él se despertaba y veía a Guadalupe a su lado. Veía a Elena, corriendo por la casa. Veía vida real aconteciendo en vez de existencia mecánica de despertar, trabajar, dormir, repetir. Y eso valía más que todas las mansiones, todos los coches, todas las opiniones de la sociedad que había pasado la vida entera intentando impresionar. Guadalupe continuó trabajando, no como empleada doméstica, pero abrió un pequeño taller de costura. Las ropas que ella hacía, con las propias manos, las mismas manos callosas que habían limpiado baños de mansiones, ahora creaban piezas únicas que mujeres pagaban bien por usar, no por pena, no por caridad, pero porque tenía un talento real que nunca había tenido chance de desarrollar cuando estaba luchando solo para sobrevivir. Y Elena creció en casa con amor. Fue a una escuela privada, sí, porque Javier insistió, pero nunca se olvidó de dónde vino, nunca perdió la humildad. Y cuando completó 5 años, en una fiesta de cumpleaños modesta en la casa nueva, ella apagó las velitas del pastel y susurró un deseo que nadie, además de Guadalupe, oyó. Gracias por finalmente traerla, a la mamá que ya tuve antes. Guadalupe quedó paralizada, miró a la hija. Elena, ¿qué dijiste? Elena sonrió aquella sonrisa de niña que sabe cosas que no debería saber. Yo recuerdo, mamá, recuerdo cuando tú eras reina y yo era tu hija, pero tú moriste triste porque él murió primero y yo quedé sola, pero ahora está todo bien, porque ahora yo tengo a ustedes dos y nadie está triste más. Guadalupe comenzó a llorar. Javier, que estaba al lado, oyó todo y por primera vez entendió. Elena, no, era solamente la hija de Guadalupe en esta vida. Era la hija que Beatriz habría tenido si hubiera vivido después de casarse con el duque. Era la hija que ella se negó a tener porque no era de Javier. Era el alma que también estaba conectada a esta historia de 800 años, que también había esperado, que también había regresado, para que finalmente, en 2025, las 3 almas pudieran estar juntas: Javier, Guadalupe y la hija que nunca tuvieron en 1225, pero que finalmente tenían ahora. Y entonces todo tuvo sentido. ¿Por qué Elena siempre había visto a Javier antes de conocerlo? ¿Por qué lo llamaba el hombre triste que espera? ¿Por qué no le extrañó cuando de repente un millonario entró en la vida de ellas? Porque su alma también recordaba, también reconocía, también sabía que aquello no era el comienzo. Era una reunión de familia separada por 800 años y finalmente reunida nuevamente. 3 años pasaron. Javier tenía 41, Guadalupe 31, Elena 8. Estaban visitando Toledo otra vez, un viaje anual que habían transformado en tradición. Cada vez volvían a la plaza, cada vez agradecían, cada vez sentían la presencia de aquellas 2 almas antiguas que finalmente habían encontrado la paz.
Y fue en esa tercera visita que el curador Fernando los buscó en el hotel. Tenía algo importante para mostrar. Volvieron al museo. Y allá, sobre la misma mesa de terciopelo negro, había algo nuevo. Otro pergamino. Encontramos esto la semana pasada en un archivo privado de una familia noble, datado de 1226, un año después de la muerte de Beatriz. Javier tomó el pergamino con las manos temblando. Era una carta, escrita por una niña de 12 años, la hija que el duque había tenido con Beatriz antes de que ella muriera. Una hija que Beatriz se había negado a amar porque no era hija de Javier. Y la carta decía: mi madre murió sin mirarme, murió susurrando el nombre de otro hombre, Javier, y me pregunto, si ella hubiera tenido una hija con aquel hombre, con aquel amor verdadero, ¿cómo sería esa niña? ¿Sería amada? ¿Sería deseada? ¿Sería feliz? Espero que sí. Espero que en algún lugar, en algún tiempo, mi madre encuentre a aquel hombre nuevamente y que ellos tengan la hija que deberían haber tenido y que esta vez sean felices, todos los tres. Javier y Guadalupe leyeron la carta abrazados, lágrimas corriendo por sus rostros, porque aquella niña de 1226 había deseado exactamente lo que había sucedido en 2025. Había deseado que Beatriz y Javier se encontraran nuevamente, que tuvieran la hija que nunca pudieron tener, que fueran felices. Y 800 años después, aquel deseo se había hecho realidad, como si el propio universo hubiera escuchado la plegaria de una niña huérfana de madre y decidido concederla. Elena, que estaba con ellos en el museo, miró la carta antigua y con aquella sabiduría imposible que los niños a veces tienen. Ella dijo: esa niña fui yo también, en otra vida, esperando que ustedes dos finalmente estuvieran juntos, esperando tener la familia que nunca tuve en aquella época y ahora la tengo. Entonces está todo bien, todo como debería ser. Y entonces, en aquel museo empolvado de Toledo, rodeados por documentos de 800 años, la familia que había sido separada por la muerte, por el tiempo y por 8 siglos de espera, finalmente estaba completa. Rodrigo se había convertido en Javier, Beatriz se había convertido en Guadalupe, la hija que nunca nació se había convertido en Elena, y juntos estaban viviendo el final feliz que 1225 nunca permitió. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Has conocido a alguien y sentido que esa persona carga algo tuyo que se perdió hace mucho tiempo? ¿Has mirado en los ojos de un niño y sentido que aquella alma es antigua, sabia, como si hubiera vivido antes? Sí, tal vez tú también seas parte de una historia que atraviesa vidas. Tal vez tú también tengas promesas a cumplir, conexiones a reencontrar, almas a reunir. Y si esta historia te tocó de una forma que no consigues explicar, comenta ahí abajo. Cuenta cuál es la conexión inexplicable que ya has sentido. Porque tal vez tu comentario ayude a otra persona a entender que no está loca, que estas cosas existen, que el amor verdadero realmente puede trascender el tiempo, la muerte y todas las barreras que el mundo pone. Javier Montalvo y Guadalupe Ramírez viven hasta el día de hoy en Buenos Aires. Él aún trabaja con hoteles. Per